Hello my friend, yo soy el Sly Juan, estás una vez más escuchando o viendo, depende cómo te gusta a ti la cuestión, Intelecto en mi canal Sly Juan Reviews o en podcast en el espacio de Intelecto. Si quieres darle el apoyo a esta cuestión, puedes suscribirte al canal de YouTube, le das a subscribe, le das like, lo compartes con todo el mundo. Y en podcast funciona de la siguiente manera. Deja un review o le das las estrellas o la cuestión que quieras, o lo pones en tu trabajo y que todo el mundo tenga que escucharlo, le guste o no. Mi Instagram, que es Sly Juan Review, o el Instagram del canal, tiene un enlace donde tú entras y están todos los espacios. El Patreon de Hablando Pop, que es un podcast que yo hago con el hermano Gabriel acá en GW5. La tiendita de ropa, eso es lo que iba. Hay una tienda, la tienda Gagún del Sly Juan. Tú entras ahí y tienes unas t-shirts bien nítidas con unos precios que honestamente son buenos. Son buenos. Y puedes capear una de ellas y hay una taza de café de Intelecto que a mí me gusta un montón que exista. So, esos productos están ahí si quieres capearlo. El episodio de hoy me tiene bien pompeado desde que yo sabía que el man iba a venir para acá. Porque la profesión en Puerto Rico, esta profesión antes, yo no lo siento tanto ahora, pero era bien subestimada y como que les tiraban mucho. Y a mí desde chamaquito como que me molestaba mucho porque mi padre y mi hermano son camioneros, troqueros, transportistas, lo que tú quieras llamarle, porque cada 6 meses se ponen un nombre diferente. Pero es un troquero. Manejan camiones y muchas personas le molestan y todo lo que sea. Pero yo cuando de niño viajaba a la isla completa con mi papá. En verano o cuando estaba libre, me quedaba sin trabajo a los 22 años, me montaba en ese camioncito y me buscaba mi dinero. Me fascinaba, me encantaba, no es lo mío, tú sabes, yo no tengo talento de mano, tú sabes, yo no estoy en el joseo, para ser troquero tú no puedes ser, hay diversas cosas. Y esta persona, yo lo veía en las redes, en Twitter, que dije, es troquero y qué sé yo, y tiene que ver algo con la unión y los camiones y todo, y yo, diablo, bien pompeado, aficionado a la historia, sabe un montón, ponía sus datos y diablo, este tipo, súper nítido. Le escribo y de una, el maestro aquí al lado mío, aquí le explicó, digo, brother, vamos para encima, vamos a hablar de lo que tú quieras, de lo que sea. Intelecto, bro, como hablamos, no hay una línea, no hay nada. ¿Eres troquero, eres camionero, te consideras? ¿Es tu labor esa? Pues primero que nada, buenas noches, gracias por tenerme. Gracias a ti, bro. Siempre hace tiempo que nos seguimos y interactuamos, sí. Y siempre estamos hablando de Twitter, que es como un free for all ahí a es veces. la cosa. Y en verdad cuando tú me dijiste para acá, yo pues no hay problema, que recuerdo que tú me habías dicho, mi papá fue camionero. Sí. Y estamos aquí para meterle y en Arriba Bichuela hablarle a la gente cómo es la cuestión, etcétera. En cuanto a mí, por reglamento de la organización a la cual yo represento, que es el Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico, yo no puedo ser un concesionario, que es el camionero que tiene su camión, etcétera. ¿No lo puedes por...? No, por reglamento, para evitar conflictos de intereses. Ok. Yo soy la persona en la cual mis compañeros delegan la confianza para llevar a cabo las querellas, distintas gestiones para el beneficio de ellos. Lucha dentro... Exacto. Problemas de los camioneros, no problemas sociales en general en Puerto Rico. No, específico. Exacto, de los transportistas, camioneros, taxistas, grueros, sí también. Carreros. Sí, Le todo. dicen de todo. Inclusive nosotros también hacemos nuestra obra social. Lo que pasa es que nunca lo publicamos porque entendemos que uno hace las cosas de corazón. Pero cuando sucedieron los terremotos recientemente, nosotros pusimos un vagón en la Kennedy, aquí mismo al frente, al otro lado de la calle. Y la gente nos respondió, si no dijera esto sería malagradecido. Néstor Duprey nos dio una oportunidad al aire, en ese momento estaba en Fuego Cruzado. En AM, ¿verdad? Sí, en AM. Y mucha gente respondió, llegaron, hubo un pastor de una iglesia por el área de Bayamón y Toa Alta, más o menos, no recuerdo bien. Recogieron también y un domingo nos fuimos. ¿Y eso fue de un día para otro? Sí, en un momento, y nos fuimos un domingo, mi hermano, guiando el camión,
mi papá en el medio y yo, solamente habían 2 asientos. Y a mi papá lo montamos en una paila de pintura desde la Kennedy hasta Guánica y de regreso. ¿En el medio? En el medio, en la paila de pintura. En el medio va en un cubo. En un cubo. Siempre. Porque los camiones adentro, 2 asientos. 2 asientos. Los camiones grandes, hay unos más largos. No. O los viejitos, los foritos viejitos que tienen el asiento Es largo. la cosa. Pero la palanca de cambio está en el medio, sobre el que va incomodísimo. Y ese era automático, que tenía la suerte de mi viejo que es automático, que había un espacio. Porque no iba a tener porque era uno de caja, pequeño, y ahí pusimos todo y mi papá iba, que sí, esto, y yo era que mira a mi hermano y nos echábamos a reír porque, óyeme, ir desde aquí hasta Guánica una paila de pintura sentado y está duro. Pero no tenía el cojín clásico que le ponían arriba. Papá, encima de la paila de pintura, eso es... Pero mira, son cosas que uno vive. Mencionaste tu papá y tu hermano. Hay una historia ¿puedes llegar hasta el principio de donde tu familia empezó a manejar camiones? Claro que sí, mira. Todo se va quizás unas 7, 8 décadas atrás. Válgame. Mi abuelo era porteador público. Guiaba bodas públicas y guiaba las ambulancias del hipódromo, el antiguo hipódromo Quintana. O sea, mi abuelo hípico, mi familia amante del hipismo. Estaba envuelto en... Sí, entonces mi abuelo guiaba las ambulancias y porteador público. Cuando dices la ambulancia es la que arranca atrás. Esa misma. No es que va, ¿qué pasa? Exacto, no, la que está en el evento. Si hay un jockey, etcétera, mi abuelo guiaba esas ambulancias en el hipódromo trabajo. Quintana. Eso estaba bien cool. Sí, y guiaba carros públicos. Y mi papá, además de eso, organizaba trabajadores. Y el obrero. Ya estaba envuelto en él. Es la cosa. Entonces, mi abuelo, junto con don Pedro Grant, que el que conoce de historia del movimiento sindical, sabe que Pedro Grant es una de las figuras más importantes del movimiento sindical en el siglo XX. Mi abuelo organizó con él lo que hoy se conoce como la UGT. En aquel momento tenía otro nombre, no recuerdo ahora, un nombre en inglés. Pero mi abuelo organizó con Pedro Grant ese taller. Y mi papá de pequeño acompañaba a mi abuelo. Y entonces, una de las cosas que hizo mi abuelo con mi papá fue que lo dejó por aquí donde están las ruinas de Caparra de Juan Ponce de León. La número 2. Exacto. Ahí al frente, hay más o menos cerca, hay un edificio de 2 pisos. Ahí se encontraba una antigua oficina de una central de una unión. Y mi abuelo llevaba a mi papá allí y el de la unión pues ponía a mi papá a repartir los asueltas desde nene. Y mi papá se fue envolviendo. ¿En la calle ahí de frente? ¿O lo llevaba? Trabajaba para la unión. Y mi papá pues fue creciendo en ese ambiente. Mi abuelo organizó el taller de la Goodyear. Discúlpame, ¿qué luchas ya habían en esa época para los camioneros, los que manejaban? Pues en esa época, lo que es la comisión, ¿verdad? Esa ley se abre en el 1917, pero no es hasta el 1965, 63, que se crea la comisión, como la conocemos hoy en día, que es el negociado, que ahí entonces empieza a cubrir más lo que son los camioneros independientes, porque para esa época antes, los camiones aquí, quienes tenían los camiones eran los dueños de las compañías, estas compañías americanas que llegan aquí, que sacan el tren nuestro de carril. Cuando el hermano aquí dice camionero independiente, maybe mucha gente no sabe, mucho troquero camionero es dueño de su camión y le da el viaje a la compañía. No todas las compañías entregan la mercancía que vayan a dar. Correcto. Si ese camión se daña, ¿a quién le toca? Le toca a esa persona, pues buscárselas como arréglalo y regresa. Eso es lo que ustedes defienden, ese tipo de camionero. Es correcto, porque la diferencia, por ejemplo, para que la gente entienda antes de continuar, en un momento estaba la Unión de Tronquistas, potente, y estaba la Hermandad General de Trabajadores que crea mi padre en el 70, que eso más adelante llegaremos ahí. La filosofía, lo que tenía, por ejemplo, los tronquistas que tenía Jimmy Hoffa en Estados Unidos, eran los choferes de los camiones organizados. El chofer. La unión nuestra tenía los dueños del camión y también tenían choferes, o sea, teníamos ambos. Y nuestra filosofía era que cada chofer eventualmente se convirtiera en el dueño de su propio camión. Claro. Sí, porque ¿para qué tú vas a trabajar para otro cuando puedes trabajar para ti?
¿Me entiendes? Y esa es nuestra Que filosofía. es lo que casi siempre pasa. El ayudante le llama. Yo me llevo a este chamaquito de ayudante. El chamaquito crece, termina su camioncito viejito y Correcto. ahora mismo tiene 2 camiones. Es la cosa, empiezan así poco a poco y esa es nuestra filosofía, ¿sabes? Que cada uno tenga su propio camión y sea el dueño. Olvidé mencionar esto. Mi tío, Michel, que lo amo mucho, Michel, con mi papá aprendió a manejar camiones. Ahora mismo en los Estados Unidos viaja de estado en estado con un camión. Allá todo es bien exagerado. Sí. Y es un trabajo muy bueno. Y le va muy bien a Estados Unidos. Y como no lo mencioné, mi tío también pues le metió. Y aprendió a sí mismo. Ayudante, papá, su camión. Y por ahí va la cosa. Entonces cuando mi padre va creciendo, en la década del 60, mi padre entra a la UPR en Río Piedra. Estudiar. Esa época tumultuosa. Brutal. A mucha gente de gloria. Sí, época de gloria. Entonces mi padre estuvo envuelto en la lucha contra el ROTC. Ellos son de ese grupo de estudiantes que incendiaron el edificio de la ROTC en el campus de Río Piedra. Mi padre y otro grupo de compañeros se cogieron. La ROTC, el Army. El ROTC, correcto. Mi padre y otros grupos de compañeros cogieron un juicio de cerca de 6-7 meses. ¿De verdad? Por eso, sí. Y inclusive la graduación de mi padre, que supone que es la graduación que mi padre estaba, si no me equivoco, fue de un estudiante, le dio una bofetada a Jaime Benítez. Eso es historia, ¿sabes? ¿Me entiendes? Eso no pasa, ¿no? Una grabación la dan en el Canal 6 y está todo el mundo normal ahí. Para que tú veas, entonces mi padre ya sale, la semilla que mi abuelo fue sembrando, sí. Pues mi padre va creciendo. Obviamente su paso por Río Piedras, que aprovecho para decir que debemos proteger nuestra universidad, porque por eso es importante, nos abre nuestras mentes y la educación es la solución a todos nuestros problemas. ¿Eso aquí. es así? Si nos estamos a analizar, mientras más educación tengamos, creo que mejor pueblo vamos a lograr ser. Y es realmente una buena oportunidad para todos. Y lo que está sucediendo es que se está volviendo inaccesible. Correcto. Eso va a haber un grupo que se va a quedar rezagado en ciertos aspectos sociales de la isla. No se va a integrar. Sí, inclusive cuando mi padre estudiaba, él trabajó en las picas de las patronales para poder costear sus estudios. Vendió lo que llaman pellizcos, eran como números, cosas así. ¿Qué fue a estudiar el viejo a la UP? Mi padre fue a estudiar, si no me equivoco, ciencias políticas. Mi papá se gradúa con un magna cum laude. Mi papá no es abogado porque no tomó la reválida, pero él tiene todo. Y mi padre, después que se gradúa, se dedicó a organizar talleres de trabajadores en el 70 y luego empieza con uno o dos compañeros que eran camioneros y empieza a organizarlo poco a poco, y en el 72 ya mi padre y un grupo de camioneros estaban parando el país en lo que llaman la primera asamblea permanente, bajo la administración de Luis Aferré. ¿A Luis Aferré le hicieron un paro? A Luis Aferré, correcto. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Bueno, era en demanda, si no me equivoco, tenía que ver con la cuestión tarifaria y otros problemas. ¿Esto es taxes que le ponen a los camioneros? Eso es, aquí hay un sistema tarifario, que es lo que cobra el camionero por cada viaje, que es como el salario mínimo del camionero. Okay. O sea, esto es lo mínimo que tú puedes cobrar por darte ese servicio, ¿entiendes? Si no existiera, le daban nada, si pudieran. Óyeme, si ahora mismito, si no hubiera un sistema tarifario, viene cualquier grande y te dice, no, tú vas a coger cargas en Cataño y vas hasta Mayagüez. Esto es el papel que dice, según la distancia, es un precio. Es la cosa. Yo he visto eso. Sí, es por millas, peso y distancia. Entonces, se luchó para que esto estuviera... Exacto, ahí es que empieza los primeros pasos para que fuera modernizándose, porque esto va, por décadas, va modernizándose el sistema de transporte aquí. Obviamente, y se va separando, y cada camión tiene su tarifa. O sea, mientras más grande el camión, más es la tarifa. Si es refrigerado, tiene una tarifa que es un poquito más cara por otras cosas. Y todo eso fue con el paso de los años. Entonces, mi padre y un grupo de camioneros, que muchos de ellos pues no están hoy en vida, que en paz descansen, estuvieron ahí. Luego en el pioneros en esta cuestión sí, de... Y después en el 74, cuando entra Rafael Hernández Colón, su primera administración, volvieron a parar el país. Cada uno de ellos perdió desastrosamente las elecciones. La historia está ahí, eso no falla. Cada gobernador que los camioneros han hecho un paro general pierde desastrosamente las elecciones. Luego en el 79...
perdón que te interrumpa. ¿Qué hacían en cuestión? Paraban las calles, todas las salidas de la autopista. Lo que hacían si era... había autopista, las salidas no, para ir a claro. San Juan. Lo que hacen es que tú vienes y no mueves tu camión. Porque ese es el poder que tienes de tú ser el dueño de tu vehículo. Porque nadie te puede obligar a mover algo. O sea, si tú vienes y me llamas a mí, mira, Rodríguez, tengo esta mercancía, tengo que moverla de tal lugar a tal lugar, yo te digo, bueno, eso sale tanto. Y tú me dices, no, chico, rebaja. Me digo, pues, No. negativo. Yo no lo muevo y no me puedes obligar porque yo soy el dueño de ese camión. Yo soy el que pago los seguros, soy el que pago las gomas, el diésel. Si tengo un chofer, yo le tengo que pagar a ese chofer, más los beneficios marginales, etcétera. Así que el Estado ni nadie me puede obligar a mí a mover mi vehículo. O sea, y esa es parte del poder que el camionero tiene. El poder. Y por eso es que no es que uno se dé golpe en el pecho, pero en Puerto Rico no hay un movimiento obrero más poderoso que los camioneros. Tiemblan. Ahí es que empiezan, ya los camioneros advirtieron y se ponen, Sí, van a parar el país. Aquí no hay trenes, no hay un avión de pueblo a pueblo que lleve la mercancía. Eso es lo que quería mencionar eso también. Mano, aquí la gente no sabe lo importante que es esta cuestión en Puerto Rico. Es así. Mano, los camioneros mueven las medicinas. Para más decirte, nosotros estamos ahora mismo aquí grabando y yo tengo compañeros que ya van a estar en almacenes haciendo filas para cargar y de madrugada ir a los distintos supermercados o ferreterías a llevar todo lo que compra tú y yo a diario. Yo tengo un vecino que sale a las 12:30 o 1 de la mañana a buscar harina para llevar a las panaderías. Correcto. Y a esa hora, pues la panadería abre como a las 3 o 4, pero ya el señor a las 1 estaba en la calle. Uh-huh. Y todavía por casa hay unos cuantos de Coca-Cola que vienen desde acá para calle y para cargar, para bajar, para después entregar cuando se levanten el otro día. Y eso está súper raro. No, eso está cañón. Yo conozco en este movimiento tenemos hasta damas que guían los camiones, son dueñas de su camión. Hay muchas esposas que es la dueña del camión y el también, chofer es el marido. Y conozco parejas de esposo, marido y mujer que manejan los camiones, tienen su pequeña empresa. Es una empresa. Sí, entonces tienen que dormir a veces. Por ejemplo, aquí en el área de Bayamón y Guaynabo, el barrio Pájaro, está una cantera de los Ortiz Brunet que es conocida como Los Toritos, le dicen. Ya a esta hora empiezan a llegar el camión de todas partes de la isla a hacer un turno. A dormir dentro del camión para cuando mañana en la mañana abran, ser el primero, el segundo. ¿Tú no en supermercados y sitios así o en otros es para entregar otra cosa? Materia prima para las construcciones, las ferreterías, etcétera. O sea que la vida del camionero no es fácil. Es que dijiste algo devastador, hacer turno. Para mí es lo peor. Y más en grocery. Wow, ir a un supermercado, qué sé yo, que no está bien organizado, un Supermax o un supermercado de estos, mano, hay que llegar a las 4, a las 5 para poder salir. Porque tú no das un supermercado nada más, después a las 10 tienes que ir al otro y ya hay 7 camiones ahí y se les va el día completo. Hay compañeros, hay compañías, por ejemplo, que te pueden dar quizás 7 paradas en un día. 7 paradas. Y la lógica, que ellos no conocen las carreteras ni nada, no, papi, estos 3 municipios tú los cubres en 4 horas. ¿Estás loco? 4 horas. Hay veces que cuando llegan a cargar el camión, pierden 3 o 4 horas en lo que le cargan el camión, el merchandising ahí. Eso es verdad, eso es verdad. De tu jornada, ¿me entiendes? Y eso son cosas. El camionero no trabaja las 8 horas como todo el mundo, es mucho más. No, mucho más. A veces el camionero sale de la casa, como te digo, a esta hora a hacer turno y a veces llega a las 7, 8, 9 de la noche a bañarse un rato, un ratito y... Para las 4, maybe tirado de nuevo. Yo lo hice, yo no lo aguantaba el empollo, ahí todo dormido. No, y eso es lo que mucha gente no entiende, mano. Y dicen, no, que los camioneros, que esto, lo otro. Y yo, pero ponte... O sea, a veces dicen, cuando aquí hay algo, dicen, ¿dónde están los camioneros? Que no? Sí, la clásica. Pero un momento, ¿los camioneros dónde están? Pues trabajando, moviendo el país. Porque si los camioneros no salen a llevar todo esto, la economía aquí se cae, se colapsa. Ahí es que comienza la cadena de todo. Los camiones empiezan a llegar aquí por los muelles, de los muelles sacan los vagones a los distintos almacenes. ¿Este es el único? ¿San Juan es el hub? ¿O es Ponce el más grande? Está entrando algo por Ponce? Yo creo que aquí, allá la Colón al frente tiene como un 80% de área aquí. Que todo el mundo tiene que venir para acá.
Correcto. para llevar a diversos warehouses o donde vaya a ir lo que vaya a ir. Todo está aquí o en Crowley, que es más allá para... He ido allí. O sea que, bueno, sí se puede decir que en San Juan. Todo entra por San Sí, que Juan. eso es Guaynabo, San Juan, pero en esta área donde Correcto. en la bahía. Todo el mundo tiene que venir aquí. Tiene que venir aquí y de aquí sale todo. O sea, por eso es que en este pasado mes de julio, cuando nosotros hicimos nuestra asamblea permanente, que es la 5ª asamblea permanente de la historia moderna, tú no veías camiones en el muelle, ni en la calle, no se movía un solo vagón, no salió nada. Y en un día y medio, pues ya el gobierno estaba pidiendo, mira, por favor, tú sabes. Muchacho, Claro, porque si se llega a alargar un día más, olvídate. Pero ya habían más de 400 gasolineras sin nada de gasolina. Ahora, nosotros... en el huracán. No sé, todo el mundo amaba el camión con el tanque atrás. Óyeme, pues claro. Qué importante se volvieron. Después de María, muchos de mis compañeros, en su mayoría, cortaron los mofles de los camiones y todo, porque la mayoría iba en campos o lo que sea. Y los cables, tú sabes que María eso fue un desastre. Mi país se llevó un par de cables por toda abajo por allí, papi, tumbó un montón de cosas. Sí, pues los camiones. En vez de agilizar para mover eso, no. No, oye, los camiones muchos cortaron los Ya, mofles esos son para unos poder bravos. salir a ayudar a mover las cosas y todo. Y en esos días, para muchos, pues eran héroes. Y después que el problema es que en nuestro país a veces parecemos de unas necias, se nos olvidan las cosas bien rápido. Y entonces cuando nosotros estábamos haciendo nuestros reclamos de manera organizada, pues mucha gente, que esos camiones son unos criminales, son unos charlatanes, piensan ellos nada más. Y yo, oye, pero en María no decías eso. Cuando te llegaba el agua a tu comunidad, no decías eso. Cuando tenías la gasolina, aunque había que hacer una fila para nada más echar 20 pesos de gasolina, me acuerdo, pero eran los camioneros que movían eso, no decía que eran unos charlatanes. Ya lo olvidaron en la pandemia. ¿La pandemia? Oye, tú no ibas al súper y hacías una fila y todo. Adiós, ¿y tú te crees que eso llegó y era un momento en que no sabíamos cómo era la cuestión del COVID? Uh-huh. Y el camionero tenía que ir. Y yo di uno que otro viaje en la pandemia. Yo llegaba a los sitios, qué sé yo, con mascarilla y qué sé yo, por el viaje de COVID. Y allí no tenían mascarilla y qué sé yo. Tú llegabas a los sitios y no era como que te estaban protegiendo a ti. Tenías que dar los viajes. Correcto. Y ya olvidaron algo. Los compañeros, mis compañeros, no descansaron, mano, en la pandemia. No, y después de eso, cuando los puertos volvieron a abrir y todo, eso eran viajes. Todo lo que tú pedías por Amazon y todas estas cosas, y UPS y todo. Ellos sin parar, nosotros inclusive pedimos, logramos, ¿verdad? Hablamos con el gobierno de que al menos... ¿En eso de la pandemia? Exacto, al principio, cuando comenzó los primeros meses, que fue, recuerdo cuando hicimos el lockdown fue cerca de marzo del 2020, ¿verdad? Uh-huh. Marzo, abril, más o menos, creo. Sí. Pues nosotros lo que hicimos fue, hablamos con las autoridades y pedimos que por lo menos en Crowley y aquí pusieran un checkpoint para que los camioneros pues le cogieran su temperatura y todo. Igual. Qué nítido. ¿Sabes? Porque nosotros decíamos, caramba, somos los que estamos moviendo todo. Pues al menos nuestros compañeros merecen un checkpoint de que les chequeen para decir también, porque ellos por la tarde van para sus casas otra vez. Y se logró. La Guardia Nacional pues puso los lugares y cogía la temperatura de los camioneros. Eso, ¿sabes? Son cosas que uno hace por los compañeros. ¿Por allí por la cárcel federal hicieron eso? Sí, yo creo que sí. La Guardia bastante ancho allí. Sí. Al principio se ubicó en un lugar que no molestara en la entrada y salida. Pero los camioneros que fueron, pues, mira, abre la puerta, te coge la temperatura y ya está, y te dicen, y eso pues entiendo que ayudó bastante a evitar cualquier brote, porque hubo lugares que sí hubo algunos brotes, entiendo, hubo compañeros que murieron por lo del COVID, ¿no? Porque tenía algunas fallas de salud y el COVID las complicó. La agravó, pero, mano, nosotros hemos hecho el mejor esfuerzo. Vamos a volver al pasado, tu papá Hernández Colón / pero estamos ya en esta época. ¿Cuán proactivo o no es el Estado, el gobierno, con ustedes, los camioneros, en cuestión a taxes que les cobran, exigencias? Cuando un guardia te para, los tickets es abrumador, tú sabes. Coge al troquero y lo parte, pero lo parte partido. Eso es correcto. Y es como, bro. Esa es parte de nuestro reclamo.
Porque, óyeme, sí, tú tienes que exigir que los camioneros estén ready, que tengan esas gomas en óptimas condiciones, que tengan La los permisos, chapaleta. los seguros, y lo hacen. Ahora, hay otra parte que tú no estás cumpliendo de la ley. Y es que en muchas ocasiones tú no haces que los grandes empresarios en este país le paguen al camionero lo que tienen que pagarle por ley. Ok. Y eso es una lucha que nosotros llevamos. Y uno quisiera, y aunque hay muchos que ya han ido entrando por la línea y le han ido pagando los camioneros poco a poco, nosotros no deberíamos estar haciendo esto. ¿Sabes? Un compañero mío debería montarse en su camión, prenderlo, ir darle servicio, y facturar y cobrar tranquilo. ¿Me entiendes? No deberíamos llegar a eso. Así que yo entiendo que las autoridades podrían hacerle un mejor esfuerzo. Si bien es cierto que el gobierno ha perdido también muchos empleados después que nos impusieron la Junta, han cortado un montón de fondos y mucha gente se está yendo del país. Muchas agencias han estado casi al borde de cerrar, y eso pues afecta de una manera u otra, pero aún así no es excusa. O sea, nosotros le hemos dicho, mira, tienes 5 días de la semana, coge 3, hace distintos puntos de cateo, que los camioneros estén en orden, y coge los otros 2 y visita a los comerciantes. Adiós, el otro lado de Una balanza, la industria. o 2 días y 2 días para cada uno, ¿me entiendes? Hay una balanza que se vea. Yo no soy parte del gobierno, pero caramba, el sentido común nos dice que tú lo puedes hacer. Si tú tienes menos personal, pues tú tratas de utilizar el personal de la mejor manera posible. Y le hemos dado miles de sugerencias. Vamos a ver si poco a poco lo van haciendo, mano. Esperamos que así sea. Y adelantan y atrasan. Sí, y adelantan. exacto. Entonces, ahí hemos hecho querella. Se supone que en los próximos meses veamos varias vistas. Tenemos casos que ya se han visto, las vistas, ¿no? Se han llevado a cabo, ya están en los tribunales a punto de pagarle a los camioneros el dinero. Retroactivo, lo que le deben sí, tenemos, por ejemplo, hay un caso que los camioneros ya están, está cerca de los 3 millones de un dinero que tienen que darle a ese grupo. Son como 20 camioneros de una compañía que, aunque se fue a quiebra, sí. Todavía el pleito sigue y ellos están tratando de salirse, están tratando de alargar lo inevitable. Óyeme, todas las pruebas de darle la razón a los camioneros, pues mira, siéntense a negociar. Quizás en esta vida tú nunca vas a recibir el 100%, pero a lo mejor transan por un 80, un 85%, y esos camioneros reciben ese dinero y se les hace justicia. Pero si tú sigues alargando la cuestión, pues te va a salir peor, vas a tener que pagar el 100%, más un poco más. ¿Me entiendes? Y así... que debiste haberlo hecho. Es la cosa, debiste haberlo hecho. Hace entonces, rato hubiera salido todo esto. En una vista vienen y dicen... creo que le dijeron al juez algo así en la sala. Disculpe juez, que nosotros perdimos... ¿sabes? No tenemos esos papeles, no tenemos la data. Y parece que el juez le dijo, un momento... Eso no es mi problema. Si usted viene a esta sala, usted tiene que venir preparado para esto. Nosotros teníamos toda la data, inclusive. En ese caso, yo estuve como 3 noches organizando todos los viajes de esos camioneros. Ellos me lo dieron para poner una tabla Excel. Para todos los viajes, mano, de 20 camioneros. Por un par de años, los 20 y pico camiones. O sea, es un montón. Óyeme, yo después... ¿Viajan todos los días? Loco, 3 noches ahí corridas frente a la computadora. Yo tenía los ojos que era como si estuviera botando fuego. Yo era como esta película de Nicolas Cage, Johnny... Ghost Rider. Ghost Rider, que sabe que bota fuego. Así yo tenía los ojos que me botaban fuego después de 3 noches en la computadora. No. Para que ellos llegaran y dijeran que no tenían nada. No, y todavía están a punto ya de caramelo, pero la parte demandada pues se opone y trata de alargar lo inevitable. A ver si se quitan usted, pero ¿para qué te vas a quitar? Sí, exacto. Ya el caso está ahí, está prácticamente gano. Yo no recibo nada de eso. O sea, la remuneración es el abogado, obviamente, y eso es para los que tienen que pagarle sus honorarios, pero es proceso de aprendizaje para mí. Y ya aprendo más o menos, me voy envolviendo, porque para yo estar en la posición que estoy, yo tuve que empezar también desde abajo. Guiándole a mi papá, acompañándolo, y poco a poco él fue delegando más y más en mí,
Y hoy en día pues soy prácticamente casi la cabeza de la organización, porque muchas personas se han retirado, han fallecido, a muchos no les gusta. Un cambio de guardia, ¿no? Sí, un cambio de guardia, mucha gente no le gusta la responsabilidad que conlleva este puesto, y no todo el mundo tiene la piel, el cuero duro, ¿me entiendes? Porque tú vas a tener un montón de personas que siempre van a diferir de ti, pero cuando tú les dices, ok, ¿qué es lo que tú sugieres? No, no tiene la... No, yo, ok, pues entonces, de eso es que estamos hablando. Así que, y yo soy una persona que me gusta escuchar a todo el mundo y me gusta ver lo que hay, que tú sugieres, vamos a trabajar de esta manera. Pero si tú no vas a aportar nada, pues tampoco te vengas a estarlo poniendo. Para eso ser un soldado de fila y está ahí siempre ready, ¿me entiendes? Y eso pasa aquí. Y es un ambiente que mucha gente está con el cuchillo en la boca. ¿Quién diría, brother? Oye, no importa, aunque sea para el bien. Mira, mano, hasta hace 2 o 3 años atrás mi pelo estaba negrecito y mira ahora pero esto es brutal. Esto es Oye, mencionaste que tu papá llegó a tener una compañía de camiones. Pues mira, mi papá organizó lo que, como te dije, la Hermandad General de Trabajadores en los 70, la fundó, y fueron organizando los trabajadores municipales. Mi papá tenía todos los porteadores públicos del país, tenía los taxistas, tenía los camioneros, todos. Entonces mi padre entra en los tronquistas, pero él tiene su grupo aparte, pero pues, está dentro de los tronquistas organizando talleres. Y mi padre estableció el récord, que creo que todavía permanece, organizó creo que cerca de 53 o 60 talleres para la Unión de los Tronquistas. Pero hay una serie de disputas, unas diferencias, y mi padre dice, pues yo me voy con mi grupo. Ya mi padre tenía su unión, o sea, mi padre no necesitaba estar ahí, ¿me entiendes? Y tenía una buena relación con Quique Pagán, que en paz descanse. Él estaba ahí por buena intención. Sí, y entonces era como que, mano, no hay ni una remuneración para la gasolina, cosas por lo menos. Pues mi padre dice, no, pues yo sigo con mi grupo acá, si el que está haciendo el trabajo con ellos soy yo, y se separó. Y entonces ahí surge la Hermandad General de Trabajadores como tal, independiente, y era tan potente casi como los tronquistas. Entonces lo que le daba a ese mollero al gremio que lideraba mi padre eran los camioneros y el transporte. Tenían el control de todo el transporte, o sea, los públicos, los taxistas, todo. Mano, pues, cuando llega el 78, 79, que es la época de Carlos Romero Barceló, que es la primera vez que está en Fortaleza, era una época fuerte. Los niños de sangre azul, como los llamaron, que era el Negro Andrade y toda esta gente, ¿cómo que se llama este otro? Se me olvida el cabecilla Dios de la policía. Obviamente, ellos fueron varias veces a la oficina del sindicato. ¿La policía? Sí, porque estaba, mano, se me fue el nombre ahora de este tipo de la policía que fue preso y todo en los 70, los 80. Ay, se me fue el nombre. Más adelante me voy a recordar, pero era el Negro Andrade, estaba todo ese grupo, que era como el escuadrón de la muerte de la policía en esos años, que fueron muchos de ellos presos por lo de Cerro Maravilla. Okay. Pues, ellos fueron a la oficina en Atorrey. Esto es bien intenso, esta cuestión de fueron a buscar a mi padre y a los que estaban con él. Lo que pasa es que mi padre en ese momento alguien le avisó, dijo, Víctor, están por aquí, y mi padre no llegó. Entonces mis hermanos mayores, Pedro y Tania, estaban ahí, niños, y ellos se los llevaron arrestados para el cuartel junto con la madrina. O sea, mano, tú te llevas a un nene de 7 años y una nena de 6. No es una experiencia agradable es para como ellos. que, tú sabes, sí y después salieron bien, pero eso es parte de las cosas que había en esa década, porque quien conoce historia, y eso lo puedes corroborar con Wario y con Esteban, saludos a ellos, de que eso fue una época donde hubo mucha represión policial hacia el estudiantado, los líderes obreros, el sector independentista. O sea, lo fueron fragmentando poco a poco, persiguiendo, hubo asesinatos. Y mi padre, de su grupo, de sus 2 mejores amigos, 2 fueron asesinados en la línea de piquete. Hubo uno en Salinas, de apellido Santiago, que la hija me sigue en Twitter, no me recuerdo ahora el handle de ella, pero saludo a ella.
iban para Salinas, tenían un paro en Salinas, en una planta allá, y ese día ninguno de ellos tenía chavo. Ajá. Entonces, para ese tiempo, creo que los puestos de gasolina, tú mismo te servías la gasolina, habían puestos, sí estaban cerrados, pero parece que por error dejaron una pompa abierta. Y ellos se pararon, Y tú, jóvenes, se tiraron la maroma, echaron gasolina. lo obvio. Vamos para allá. Mano, y llegaron allá y en la cuestión, un guardia de adentro, creo que era de seguridad, no estatal, disparó y mató a Santiago, de apellido Santiago. Pero disparó porque había un intercambio de La arma y línea arma. de piquete, en algún No, saqué la pistola y disparé. disparó y lo asesinó. Luego, 1 o 2 años más tarde, aquí en el muelle en San Juan, tú sabes, cuando tú vienes por el viejo San Juan, que entras por la parte de abajo, está un área que hay unas banderas bien grandes, que es donde entran todos los turistas en los cruceros, pues están en una línea de piquete, en la cuestión de los taxis, los turistas, etcétera. Y en el calor del momento, está la policía de Puerto Rico y todo. Ahí está escaramuza, como dicen. Mi padre da la espalda y parece que alguien de espalda viene a dispararle. Y su amigo, su otro amigo Carlos, lo ve y se mete y recibe él, ¿sabes? Los impactos. Y él fallece ahí. Le era pegado a él. Iba a ser, exacto, a quemarropa. Quemarropa. Fue a quemarropa. O sea, mi papá está de espalda. Era una pelea que había, él no ve, y su amigo viene y como que Víctor, ¡pa! Y coge los impactos de él. Él muere. Entonces, en memoria de él, luego nací yo y él me puso Carlos Emilio en memoria de él, de su amigo. Y eso fue en el 79. Ese mismo año, luego, viene la tercera asamblea permanente de transportistas y paralizan el país. Esa duró 38 días, bajo el mandato de Romero. De Romero. Sí, y llegó un momento... Romero está encendido. Óyeme, o sea, Romero es uno de los tipos más difíciles. El que sabe historia lo sabe, ¿no? Y con todo y eso le pararon el país cerca de 36 días. Yo tengo en casa los recortes de periódicos. Aquí llegó un momento que la basura en San Juan estaba por todas las calles y todo porque ni tan siquiera la basura se recogía. No. Aquí estaba el vertedero, aquí atrás. Y ese momento era vertedero. O sea, los turistas, no había taxi para los turistas, nada. Todo estaba paralizado. Ya, tenía que estar aquel hombre. Óyeme. Pero a eso era lo que le tenían miedo, a ese poder. Exacto. Entonces, en una época difícil, él tenía sus matones, ¿verdad? La policía, policías corruptos, ¿verdad? En aquel momento. Pero el viejo mío, ese gremio, tenían un ejército también. Porque tenían un montón de gente que eran gente de línea, que eso hace falta hoy en día también. Nunca caducaron, se mantuvieron ahí firmes. Y la gente tiene que entender que cuando un transportista decide parar, no hay un fondo de huelga como las uniones tradicionales, porque el camionero no tiene derecho a negociar convenio colectivo. No es un empleado per se de la compañía, es un contratista independiente, esa es la palabra que se utiliza. Así que cuando tú paras, tú no estás generando nada de ingreso, cero. O sea que todas esas personas que estuvieron ahí en la línea por 36 días no recibieron un solo centavo. Pero al final, Romero cedió y les dio un 26% de aumento a las tarifas de los camioneros en ese año. En aquel momento decían los industriales y otros, Puerto Rico se va a hundir, esa es la clásica. Oye, estamos en el 2022. Puerto Rico se está hundiendo, pero no por los transportistas. Es por la corrupción que nos ha arropado políticamente. Mano, y está brutal. Después de ahí, mi padre, pues, sigue su trayecto. Él luego lo contactan. Él entra a dirigir. Lo contactó, creo que fue don Severo Colbert Padre, en paz descanse, para que le diera asesoría en cuestiones laborales. Porque eso, el área de mi papá es lo laboral. Inclusive era catedrático en la UPR, en el Instituto de Relaciones Laborales, que cuando vino el paro estudiantil, la huelga del 2009, mi padre era profesor, su alma mater, él se niega obviamente a cruzar línea de piquete y todo. Después de eso, no lo volvieron a llamar más nunca para dar clases.
en el 2009, para que tú veas. Pero él está tranquilo, pues, óyeme, él hizo lo que estaba correcto. Y después mi padre termina dirigiendo la Oficina de Asuntos Laborales y luego fue legislador en 2 ocasiones. Y luego que sale de ahí, pues volvió otra vez a organizar, siguió organizando trabajadores. Y al sol de hoy mi padre, pues, nunca, si tú me preguntas si tenía una compañía de camiones, no. Pero hubo un momento en sus comienzos, alguien le regaló 6 camiones y mi padre lo que hizo fue, se lo dio a unos camioneros que no tenían camión y yo, toma, para que hagas tu compañía, ¿me entiendes? Mi padre nunca tuvo esa visión de aprovecharse de esto. Sí, y terminó con una compañía. No tenía esa mentalidad, quizás, como dicen, capitalista ultranza, ¿me entiendes? Mi padre siempre llevó el pan a la mesa de nosotros. En casa nunca, no somos ricos, pero nunca hizo falta nada, ¿me entiendes? Y mi padre, con el sudor de su frente, siempre daba clases en la universidad, asesoraba algunas compañeras, hacía reglamento laboral, daba seminarios de no acoso sexual en el área de trabajo, entre otras, y pues se buscaba una igualita, ¿me entiendes? 200 pesitos aquí, 300 allá, y no era mucho, pero nos sacó a todos a flote. Y hoy en día, mis hermanos y yo, todos tenemos nuestros estudios, tenemos nuestra preparación, trabajamos, somos personas de bien, entiendo yo. Y todo eso fue la semilla que sembró mi abuelo hace 70, 80 años atrás. Mi padre siguió, nos enseñó. Mi hermano con el que fui a Guánica guiaba camiones. Él guiaba camiones aquí en Packers, sí, él era porteador. Mi hermano ahora, después mi hermano tenía su propio taller de hojalatería y pintura. Okay. Tengo otro hermano menor, Tito, que está allá en Orlando, es soldador. Es miembro de los Steelworkers, de la Unión de Steelworkers, es jefe de brigada. Y, mano, nosotros seguimos, entonces ahora estoy yo. Yo empecé unos años atrás con mi padre. ¿Qué fuiste a estudiar? ¿Ah? ¿Qué estudiaste? Pues yo estudié educación elemental y luego empecé ahí en Río Piedra, entré en el 2000. Y luego hice mi maestría en Management and Strategic Leadership. O sea que tengo mi maestría. De las cosas que yo tengo en pausa es otra maestría en Historia y había pensado coger leyes para el campo laboral. ¿Me entiendes? Porque son las cosas que me gustan. Además de la aviación, que trabajé en Delta, que me encanta la cuestión de aviación. ¿Qué hiciste allí? Pues en el taller de Delta, en Orlando, en Delta GSE, que es Ground Support Equipment, arreglaba los carritos de maletas y todo el equipo. Entonces, el que uno ve cuando está en el avión dando para adelante y para atrás, que tú llevando las maletas para el avión. Que yo lo veo de lo que trabajo más cool tiene ese chamaco. Bueno, esos tenían la parte fácil. Pues esos lo son de las maletas. Los maleteros que llevan. Pero yo trabajé maletas de los cruceros y aeropuertos. Pues a mí me tocaba en el taller bregar los frenos de esos carritos, las gomas, entonces... ¿Eso es 24 horas? Nosotros trabajamos hasta por las tardes, el taller. Claro, el aeropuerto sí es 24 horas. Y, mano, y a veces uno venía el otro día y uno daba la vuelta para el taller que teníamos en la pista y nos decía, vamos a ver qué hay hoy. Y tú veías los carros que hacían un escante y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Los frames doblados de una manera, había que meterle antorcha caliente, enderezarlo. O sea, era un trabajo, todos los días era algo ahí, a switch. Todos los días. Y yo entré con mi tío, hermano de mi papá, tío Adolfo. Él trabajaba en Western Airlines en California. Entonces, después de los 80 hubo un merger, Delta la compró. Él pasa con Delta, entonces una Delta le dice, tienes que irte a Atlanta, si no te quedas sin trabajo. Y ya mi tío tenía como 20 años, y 20 años en una compañía es una vida. Pues él se fue a Atlanta. Atlanta estuvo como 3 años a finales de los 80, pero no le gustaba. Atlanta me dice que en ese tiempo era bien diferente a lo que es Atlanta ahora, cuando tú vas a Atlanta. Y él se mueve a Orlando, y en Orlando se quedó hasta que se retiró. Y estando allí, pues él me llamó que si yo quería trabajar con él, que había un Open, claro, y yo dije, sí, arranqué, yo tenía que ir, mi mamá estaba allá, por una cuestión de salud, también mi abuela, que después fallece por allá de cáncer, y yo dije, pues nada, yo iba allá y estuve, 12 años. Yo le metí 12 años en Orlando, velando a mi vieja y a mi abuela, hasta que dio su último suspiro, pero cumplí. Son 12 años que estuve fuera de aquí, que en verdad que no hay nada... y los que saben, que viven fuera de Puerto Rico, no hay una cosa más triste que uno
Y nadie se quiere ir, mano. No. Nadie se quiere ir. Hay unos cuantos locos que... Pero sí, no, pero, no. mano, no importa en el estatus que tú creas, no importa. Cuando tú te vas de aquí, tú no te quieres ir. Porque aquí es que tú naces y aquí están tus amigos y quizás está el primer amor tuyo, lo que tú recuerdas, los panas tuyos en el parquecito. Los sitios, como que la memoria aquí, allá. Sí, mano, y es como que, tú sabes, pero esos 12 años para allá afuera me ayudaron 12 a mí años es un montón. Sí, óyeme, 12 años. ¿Estás diciéndolo ahí rápido? No. No, mano, y uno pasa para allá por la experiencia y me ayudaron a crecer y a valorizar muchas cosas que al principio y era como ¿Esto fue que después de bachillerato y maestría? después de bachillerato me fui. Y allá yo entiendo que me hice hombre, o sea, hombre maduro, un poquito más consciente estando por allá, porque pues cuando tú estás fuera de tu país hay cosas que tú no tienes y ahí es que empiezas a valorarlas. Y eso te ayuda también a madurar, a ser mejor persona, a mejor ser... Creciste allá. Sí, mano, eso crecí, yo lo tengo que decir, me ayudó. Y cuando regreso para acá, pues, tenía una mentalidad diferente. Yo creo que todos en algún momento debemos, aunque sea, experimentar una temporada fuera del país, ya sea un año, o tiempos de estudio, como conozco muchas personas. Eso te va a ayudar a cambiar tu perspectiva, y eso me ayudó a mí a valorizar más Puerto Rico, a abrir más mi mente, ver las cosas de una manera diferente. Porque cuando tú estás de afuera y ves las noticias, dices, wow, ves Puerto Rico completamente diferente. O sea, cuando empezó la crisis económica aquí, tú estabas viendo desde allá. Es la cosa. No, y allá está un poquito ya, chaval, porque hubo un momento que en Orlando tú decías, por relajar, dejo mi trabajo aquí, camino 2 tiendas más abajo y ya tengo otro trabajo. Así Llegó un momento que no había nada. O sea, estaba todo por el piso. La gente sabe hacer los trabajos difíciles. Después, poco a poco, pues, obviamente volvió a mejorar y qué sé yo. Mejor, pero, el que quiere trabajar y va allí, sí, trabaja. Sí, siempre hay algo. Hubo un momento que se puso a apretar la cosa, pero ya ha ido mejorando. Ahora, a la misma vez, Orlando se ha convertido en una ciudad que eso es ya... Costoso. Está súper costoso. La gentrificación está... Sí, allí se fue de control. Nubes, lo quieren convertir en un Chicago, un Nueva York, y camino a eso va. Así que es parte de, pero volviendo acá, cuando yo regreso... Exacto, ¿verdad? Porque eso es lo que van con trenes, la ciudad se está como ampliando. Sí, mano, inclusive si tú vas a ver un juego de los Magic, yo no sé si tú fuiste hace poco, ¿verdad? Yo fui hace poco. ¿Fuiste? Totalmente cambiada esa área, ¿Verdad que brother. sí? Oye, yo Parece fui... Chicago, más que Nueva York, por lo Sí. limpio y... Yo fui a un juego de los Magic en el antiguo estadio. En el que se llamaba igual, el Amway al Exacto, final. era el TD Waterhouse. El TD Warehouse, TD este del branding, Warehouse. del rebranding. Fui allá Pues esto fue antes de Carlos Arroyo. antes de Carlos Arroyo y cuando estaba Carlos Arroyo. Es más, Carlos Arroyo no llegó a jugar en el estadio nuevo de los Magic. No No llegó llegó a en el jugar. anterior. Era el TD Waterhouse. Entonces, esa área donde está el estadio nuevo, eso ahí era el gueto. Brother, ¿verdad, Eso era el gueto, eso había... Pues yo fui a ese también y que nos perdimos y paramos como en un garaje súper raro y la gente bien Esa área por allí, fichi. sí. Esa área es como si nosotros en Puerto Rico, fuego a la lata. Lo aprendí a las malas. Yo estando por allí, que vi, yo estoy metido, porque yo no conozco nada aquí, un día que fui a un juego. Pero después que aprendí, dije yo, ok, yo sé por dónde puedo andar y dónde no. Pues aquí en Puerto Rico, pues yo soy de aquí, mano, y donde yo me pierdo, yo pregunto, mira, señora o señor, ¿dónde vi? Pero allá afuera tú no eres de allí, No. tú no sabes lo que hay. Pero eso allí era un gueto y literalmente arrasaron con todo, tumbaron casas y todo, limpiaron, hicieron el edificio y si tú vas ahora, lo que hay alrededor son apartamentitos bien bonitos. De estos de los carritos, estos como Sí. casas bonitos, Sí, ¿sabes? El área. sí. Y la calle, papi, la recta perfecta. Todo. Cuadrado, el parking ese está bien exagerado. No, bien brutal, mano. Y eso no estaba allí. Yo dije, diablo, qué Y cambio. tú miras y la ciudad, o sea, el tiro que tiene en un lado por las ventanas, tú te quedas enamorado de la ciudad. Sí, Esa se no, ve bien una exagerado. cosa. Con la autopista en el medio. Pero el que Es vio verdad, eso, ellos están tirando para eso. pero el que vio eso antes de, sabe que eso no era así. No. Una cosa brutal. Y eventualmente aquí hay lugares que está pasando eso aquí local. Tú vas por Santurce, lo que están es... Es verdad, verdad. Pero Todos esos edificios, eventualmente alguien los va a ocupar y va a ser, los costos va a ser una cosa súper exagerada,
Ni tú ni yo vamos a poder tener No, un ya yo no puedo. Pues. Yo nunca pude, by the way. No, mano, está, y eso pasa eventualmente. Está brutal, está brutal. Pero, mano, volviendo acá, pues, yo regreso a Puerto Rico. ¿Qué de tono que volvieras? Como ya, vuelvo para acá. Pues mira, antes que mi abuela falleciera, ya yo estaba yendo y viniendo bastante. Y acompañaba a mi papá a visitar las plantas de asfalto del área sur, el área norte. Iba con él. Desde pequeño yo siempre he estado yendo con mi papá a todos lados. Iba al hipódromo con él. Me escondía en el carro para irme con él para que me llevara. Mi papá y yo soy una persona que mi familia es el centro de todo. O sea, mi familia es mi todo. Mis viejos, mi papá y mi mamá, para mí están aquí. Están mis hermanos, está mi señora, están los nenes, mis sobrinos. O sea, mi familia es el centro, todo. Y mi papá, pues peleamos, discutimos mucho, porque tenemos el mismo genio. Pero a mí me encanta estar con él. Y el estar, al principio yo veía esto cuando regresé, de ir con él a los talleres, como pasar tiempo con mi papá. Pues yo digo, ya mi papá se está poniendo viejo. Yo no sé en qué momento la vida me lo va a llevar. Y yo pues quiero compartir el máximo tiempo con él, aunque sea peleando, no importa. Y yo me toco con él, vamos para Cabo Rojo, vamos. Y así poco a poco empecé. Y iba con él a vista en el Departamento del Trabajo, negociaciones de convenio, etcétera. Y entre una cosa y otra, pues ya yo estaba envuelto aquí. Entonces, cuando vino María, que él me puso, uno de los miembros de nuestra organización, pues estaban trabajando, recogiendo escombros y qué sé yo. Y papá me dijo, mira, ¿quieres trabajar? Y yo, pues está bien, vamos a meter mano, tú sabes. Y empecé, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, vas a empezar a buscar el hielo para aquello, vas a buscar cuando se daña una goma, tienes que llevarla a arreglarla. Y yo, no hay problema, debajo del sol. Que si tú estuvieras en tu corillo, tus padres te dirían, mira, tú eres un alicate para montarte. Sí, pero en esa época pues, no había trabajo. Sí, no, pero entonces yo empecé así y empecé poco a poco iba subiendo. a buscar piezas y cosas, mira, búscate el del taller. Una goma de un digger, tuve que ayudar al diguero a montar la goma en la parte de atrás. Una goma de un digger, no, esto no es una goma un Yaris. No, mano, esto es gigante. Eso está brutal, entre 2 o 3, como está vacía, pero pesa como quiera, la montamos en la parte de atrás de una pick-up para llevarla ahí en la muda, que es un lugar que están arreglando las gomas. Se rompió una manga de una excavadora, había que correr rápido a buscarla y empecé así, después llevando las listas de los camiones que estaban en turno, en la cuesta de la PR-52 yo ayudaba a poner todos esos drones hacia arriba para proteger el perímetro donde estaban los compañeros recogiendo los vegetativos. Y una cosa me fue llevando a la otra. Por ejemplo, los que hacían filas afuera de los vertederos, que había un montón de camiones. Yo recuerdo en Toa Baja, de madrugada, filas para tirar los escombros ahí. Donde esta gente que buscaba eso terminaba allí. Eran correcto, estos camiones que estaban por todos lados haciendo... Nosotros teníamos, había un centro de acopio en la frontera entre Guaynabo y San Juan, que es al lado de la Interamericana Metro. Luego se abrió otro centro de acopio en Cagua. Y ya, obviamente, cuando yo estaba en al lado de la Inter, yo estaba cómodo, porque soy de Trujillo. Y yo digo, estoy en mi área, me conozco. En la calle directo y llegaba. En las mañanas salía, me detenía a comprar bolsas de hielo en un garaje, por los paseos, y llegaba... ¿Esto para los canes de agua? ¿Ah? El hielo, para las aguas. Para las aguas, para los canes. Para los exacto, canes. Para que la brigada se la llevaran. Llegaba todo chévere. El camionero no tiene fuente de agua como tu trabajo. No. Los camioneros tenían, inclusive los camioneros ven acá, Carlos, da un poquito de hielo. Y yo, pues está bien todo, ¿sabes? Coge ahí y qué sé yo, porque había que tener las brigadas con agua bajo el sol, tú sabes. Luego se abre un centro de acopio en Cagua, ¿verdad? El nuevo país, como dice todo el mundo. Sí. Y me empiezan a enviarla allá a llevar drones y todo. Y yo, pues perfecto, necesitaban tantos drones, teníamos acá, pues los movía y me regresaba. Hasta que un día me dicen, no, Carlos, ¿por dónde tú vas? Y yo, bueno, voy para atrás, para allá, para mi área. No, desde hoy tú te quedas aquí. Y yo como que, pero, ¿cómo? No te quedas aquí. Mira, yo no conocía nada de Cagua, brother. Los gorditos.
Yo Y conocía a los gorditos. La India al final de la... La India. Y tengo familia en Cagua, que vivían por Cagua Expressway, ¿verdad? Río Caña, esa área. Y Esa pues es iba con mi la mamá a 1, por la 1 visitarlo. para arriba. Sí, pero de Cagua yo decía, maldita sea, ¿qué diablos voy a hacer yo aquí? Yo me voy a perder. Diablo. Mano, pues, de modo. Entonces, ya yo conocía todas las brigadas que habían acá en Guaynabo. Gente de Manuela Pérez, de todos esos barrios, ¿no? Y había hecho ya amistad con ellos y sabía. Entonces, volver a empezar de cero, en un lugar que yo no conozco, con gente que yo en mi vida había visto, camioneros que yo no conocía. Yo, pues dale, me llevó el mejor amigo de mi papá, Junior, me lleva con él allá a Cagua. Obviamente él es de allí, local. Él está en su área. Y él empieza, ok, Carlitos, va a ir a buscar estas carreteras en tal lugar. Y yo, ajá. Pero mi mente ahí era como si me estuvieran hablando en chino. Y yo, ok, ¿dónde diablo es esto? Yo no sé, yo no conozco Cagua. Y perdiéndome, aprendí los campos de Cagua, fui conociendo a la gente, fui haciendo amistades nuevas en Cagua, hice nuevas amistades de los camioneros. Y después a los par de días, como una semana y media o dos, que yo me corría a Caguas para arriba y para abajo, me decían, mira, necesito que vaya a tal lugar. Yo, ok. Sí, el periodo de adaptación fue rápido. Sí, mano, Por eso es como malo para uno eso. Ese cambio es bien jodón. Sí, bro, él era bien jodón y Caguas es grande. Caguas es grande, es como cosa loca. Pero me acuerdo que había un sector, creo que era La Hormiga o Cañaboncito, por ahí más o menos. Un día estaba lloviendo y las brigadas están por allí y una señora abrió la casa, el portón, la marquesina, y dijo, mira, métanse para acá para que no se mojen. Y les dio a Sopau y todos los muchachos míos. ¿Me entiendes? Que las comunidades como que agradecían y fue algo chévere. Me ayudó a crecer más todavía. Luego de eso, había un centro de acopio en Carolina, por donde está después del parque de pelota, hay unas compañías por allí. Ese centro lo tenían unos americanos. Pero, mano, lo que tenían era un desastre. Esto es para la izquierda, donde está el de hierro. Exacto, y tú llegas a la entrada de Parque Ecuestre, yo he ido por que allí. está el Walgreen. Pues a la izquierda, ahí al fondo, Además, de hecho, yo fui a llevar cosas allí. pues mira para allá. Cuando nos llaman, mano, llegamos allí y esos americanos tenían eso, mano, yo sé que eran escombros, pero ellos no lo tenían ni tan siquiera segregado. O sea, tú tenías que tener lo vegetativo en un área y el C&D, que era cemento, cosas así, matres, en otra área. No puedes mezclarlo. Pero el Sarte tenía un arroz con pollo allí. Y yo decía, diablo, ¿en serio que se van a meter aquí? Porque está cañón. Pues allí llegamos. A mí me encantó porque yo crecí en Carolina. Yo estudié en Carolina, en el pueblo. Estudié en la Salvador Bravo en el campo. Eso para mí era como estar, igual que Carmen Trujillo, estaba súper cómodo. Es más, de mi casa en Trujillo al centro de acopio en Carolina era hasta más cómodo que ir a donde estaba Intermetro. O sea, yo estaba querido. Y cuando cerraba a las 3 y pico de la tarde, un 2x3 por Metrópolis, caía a mi casa tranquilo. Pero, mano, hubo que meterle horas de trabajo allí para organizar aquello. Eso fue una cosa bárbara. Y en el interín, pues fuimos aprendiendo. Una de las cosas que me gustó de esa experiencia, ¿verdad? Cuando María, fue que nosotros en el día a día trabajamos con personas que eran exconvictos. Ok. Y muchas veces esa comunidad, esa parte de nuestra sociedad, caen por cometer un error como cualquiera, como tú o yo podemos cometer un error. Como dijo Pico, cualquier día tú puedes ir preso. Cualquier día. Y esas personas pues pagaron, ¿sabes? Cumplieron un tiempo por lo que sea. A mí no me importaba lo que habían hecho. A mí me importaba lo que estaban haciendo en ese momento. Y en ese momento ellos estaban trabajando y buscándose el sustento, porque en verdad no había, tú sabes que María destrozó esto, la gente tenía que buscárselas como fuera. Y yo pues le daba las cartas de recomendaciones porque ellos tenían que ir a donde sus custodios, entiendo, esas citas, y hoy en día me encuentro muchos de ellos y me dan las gracias y siento que ayudé de alguna manera a personas a hacer un impacto positivo en sus vidas. Sí.
Y eso es verdad que es una experiencia que el que trabaja en ese ambiente lo sabe lo que quiero decir. Mucha gente dice, no, que la experiencia brutal es ganar buen dinero y todo. Ok, yo entiendo que ganar buen dinero es chévere, ¿me entiendes? Puedes tener cosas y todo. Pero, mano, cuando tú puedes ayudar al prójimo, eso es una satisfacción que es brutal. Es brutal, mano. Lo más pequeño que sea, a mí como que me gusta eso. Me gusta esa parte. Y siempre estoy Y ahí fue dispuesto a que eso. después te envolviste en la cuestión Y y después 2022. sí, después seguí por ahí. Yo dije, bueno, se acabó esto. Vamos a ver qué viene ahora. Seguí con mi papá haciendo unas cosas. Ahí fui acompañándolo a otras reuniones más. Y sin querer, pues ya yo estaba adentro. Hubo una noche que tuvimos una reunión y yo le decía a mi padre, papi, ¿por qué no soltamos esto ya? Ya tú cumpliste, tú tuviste un trayecto, tienes un trayecto bonito, una historia que ya tú has servido bien al país, has servido bien a tu gente. Pero yo creo que ya tú debes descansar, ¿sabes? ¿Por qué no descansa y nos vamos? Porque la mayoría de la gente ya se han ido retirando, etcétera. Hay una nueva generación que quizás no tiene esa misma llama, esa pasión. Compromiso. Sí, compromiso. Además de que estar en la luz pública todo el tiempo es drenante, ¿sabes? Y yo Fue se lo como dije un así. cambio de... ¿Ah? Te dio el batón ahí a ti. Pues en ese momento él como que está pensándolo. Yo quería, o sea, que se quitara, pero yo también. Ah, tú también ibas Yo para... dije, sí, vamos a dedicarnos a otra cosa, vamos a disfrutar, familia, etcétera, ¿sabes? Nosotros hacemos cualquier cosa por ahí, qué sé yo. Y entonces sucedió algo que nos llevó otra vez a mantenernos como que más o menos vigentes. Pasaron varias cosas, volvieron a acudir a otros camioneros y nosotros como que, ok, seguimos por aquí y luego más adelante, pues él me envía en una misión a reorganizar un taller de trabajo que se había ido al garete. Y yo decía, mano, es la primera vez que voy a hacer esto por mi cuenta. Sí. No hay nadie. Yo dije, déjame pensarlo. Lo pensé, fui donde la persona que él me envió y esa persona me dijo, mira, esto es así, estos son los que trabajan aquí, etcétera. Pues mi primera tarea fue presentarme donde ellos, introducirme, porque ellos no me conocían, yo tampoco los conocía. Son unos camioneros que eran completamente nuevos. Y las personas que yo conocía, pues ya no estaban en vida ni nada. Entonces de ahí surgió la oportunidad. Y cuando vine a ver, ya yo estaba organizando un taller grandísimo. Tuve la oportunidad de ayudar a estos camioneros allá en Ponce, en Cemex. Y, mano, y después de ahí vinieron otras cosas, he ido ayudando a otros compañeros, he ido conociendo más y he podido ayudar. Y ahí fue como que cuando vine a ver, ¡pam! Cuando el momento que ya yo... De lleno, sí, casi al final. ¡Pam! Y la vida te jala. Esto fue como en El Padrino, que cuando me quiero alejar, me jalan de nuevo. Es correcto. Algo así, mano. Maestro. Mano, uno se ríe, pero este ambiente es como El Padrino. Sí. Las reuniones que hay en esas mesas es como el famoso sindicato, donde está Vito Corleone. Es que ese es el flow, ¿verdad? Eso es... Es algo así parecido. Están jefes ¿sabes? Los delegados de distintos grupos y hacen las reuniones, se llevan a votación. ¿Consideras esto una vocación? Pues yo creo que sí. Yo creo que la mayoría sí. ¿Vocación o los chavos? ¿Vocación o los chavos? Hacen sus chavos, pero es vocación. Es vocación. Porque, mano, por ejemplo, uno de mis compañeros, Edwin Marrero, que es el que preside la Asociación de Arrastres, que está aquí todos los días en el muelle, él estudió contabilidad en la UPR Bayamón, pero él no la ejerció. Él está en su camión porque su papá era camionero. Y siguió lo de los... Brother, ya no hay tiempo para más. Fue un masacote, de verdad que sí. En la cámara 3
dónde te pueden conseguir y las cuestiones, Twitter, Instagram, todo. Pues mira, a mí me pueden conseguir en Twitter en C12Mac. En Instagram no recuerdo ahora cuál es mi nickname. Yo tengo Instagram, es más para la familia, pero en Twitter yo pues, siempre estoy pendiente a más los deportes y cosas así. Así que ahí me pueden contactar. Y datos históricos y toda la cosa. Sí, mano, a mí me encanta la historia. Y parte de lo que yo creo que va a ser mi proyecto para culminar mi paso por este ambiente es poder documentar todos esos paros de los 70, el 2005 bajo Aníbal y el que hicimos. Recoger los mayores números de testimonios posibles y ver cómo puedo documentar eso. Ese es el proyecto que quiero y con eso quiero culminar y después pasar el batón a alguien. Mano, qué duro. Eso es lo que quiero hacer. No quiero estar hasta los 70 años en esto. Es duro y a veces es triste porque mucha de la gente que tú más ayudas son los primeros que te dan la puñalada. Eso pasa. Eso pasa. Oye, pasa en todos lados, man. Sí, mano. Está brutal. Es cuestión de saber identificar tu tiempo y conseguir a alguien, pasarle tu conocimiento, prepararlo, pasarle batón y tú irte en paz porque hiciste tu trabajo. Eso es lo que hace falta también aquí en el liderato en Puerto Rico en general, saber cuándo pasar el batón. Uf, pero contigo se puede hablar 2 horas y media más. Mano, gracias por venir aquí. Estuvo muy duro, me gustó un montón. Yo soy el Live Juan. Gracias por estar en o escuchar y compartir con nosotros en este episodio de Intelecto que se hizo en GW5 y lo hizo el Master Jedi. Para mí es un honor, bro, que el maestro en esta cosa hace estos episodios, tú sabes. No, en verdad que sí. Gaby es una bestia y los intelectos los hace él y eso está bien duro. No, él y antes de irme, no se me puede olvidar, quiero enviarle también un saludo, además de Esteban y Wario de Plan de Contingencia, sí, a los muchachos de los NBA Freaks y principalmente a mi escuela, los 12 Magníficos, que fueron con los primeros que yo grabé un podcast hace... ¿Los 12 Magníficos? Sí, 12 Magníficos, un chorro de charlatanes que nos gusta el BCN. El pero BCN, que acaba de empezar, que esa estamos es gozando. Mi escuela. Eso es correcto, Gigantes de Carolina ahí. Los gigantes. Los gigantes, Gaby. Y ya, vamos a acabarlo aquí con esta nota. Nos vemos. Chao, my friends.